estamos. Bienvenidos sean todos a un conversatorio con Jaime Gil sobre Etiopía y todo el entorno. Podríamos primero presentarte, Jaime, mm, bueno, como africanista, experto en conflictos. Mejor preséntate tú, que será más sencillo. Sí, pues bueno, como bien has dicho, africanista. La verdad es que soy un apasionado del continente. Actualmente, además, estoy estudiando el máster de estudios africanos, que esto me hace pues eso, entender un poco más y escuchar a las mejores voces y sobre todo voces críticas de cómo debemos entender el continente, cómo mirarlo y cómo explicarlo, ¿no? Así que sí, soy un apasionado de África y sobre todo del país en el que hablaremos, que es de Etiopía, y bueno, esa es un poco mi trayectoria. Sí. Sí, puedo desde la prudencia y responsabilidad de alguien que no conoce tanto como tú el continente africano, ni el caso de Etiopía. Etiopía sería un caso curioso porque no tiene relación con el entorno, demográfica, humanamente, culturalmente hablando. Sería un país especial, Etiopía, con una Mm. tradición de larga duración, en donde compite con Armenia por ser el primer país formalmente cristiano como tal, con el cual el cristianismo arraigó aceleradamente y con unas construcciones bien bonitas en partes del país. Pero en el siglo XX pues hubo la invasión de Italia en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y luego pues los ingleses retomaron el país para el emperador Haile Selassie en 1941, y ahí es donde pues tiene la dificultad de estar relacionado por el norte con el caso de Eritrea, Somalia, dentro del marco de la Guerra Fría está la Unión Soviética, que seguro que lo puedes explicar mejor, la situación en los años 70, luego la caída del emperador en 1974 y la influencia de los distintos, porque a veces se piensa que el marxismo-leninismo es único, y en Etiopía se verifica que puede haber facciones en conflicto, hasta lo que pasa en los años 90 y todo esto, que seguro que lo puedes explicar mucho mejor, hasta la situación actual en donde parece que los oromos son levantiscos, a pesar de que el primer ministro es de etnia oromo, luego están los tigraínos, vamos, es un puzzle difícil de explicar con una sola pieza. Ujú. Sí, así es un país bastante complejo. El otro día, por ejemplo, en clase, pues lo introducía nuestra profesora que, bueno, se había doctorado en el país de Etiopía, y un poco los arraigos que tiene entre la cultura occidental y la cultura propia etíope. Y sí, así es un país, bueno, ellos siguen guardando esta mentalidad de que no fueron colonizados. Dependiendo de cómo se usa el término colonizado, sí que podríamos decir que, bueno, pues sí que fueron colonizados por Italia durante esos breves años, pero no arraigó el sistema. O sea, los italianos no llegaron a conquistar lo que es todas las instituciones. Sí que llegaron, pero bueno, establecieron algo de control, pero no se pudieron expandir por todo el territorio. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ellos, este es un sentimiento que lo tienen muy arraigado, el decir de que, bueno, pues que son de los pocos países que no fueron colonizados en el continente africano, pero bueno, hay ciertos matices, ¿no? Y sí, como bien decías, es un país muy diverso. Es verdad que, bueno, pues cuando hablamos de África, incluso muchos piensan en un único país, y no es así, ¿no? Hay muchísimas diferencias, incluso dentro de cada país. Hay muchísimas diferencias dentro de los países que hay, y sobre todo en este caso de Etiopía, y fruto es ello del conflicto que estamos viendo actualmente, ¿no? En Tigray hay un gobierno central que intenta unificar todo, un poco la mentalidad. Esta sería la mentalidad colonialista que dejó un poco Francia cuando instauró todas las colonias, con este centralismo, intentando plantear pues que todos los países tengan esa sensación nacional, y no identificar las diferencias, las diferentes nacionalidades o las diferentes etnias sí, o sentimientos regionales que hay dentro de todos los países. Y por eso pues muchos conflictos surgen, ¿no? Hoy en día en el continente africano. Pero bueno, no es el caso en Etiopía no fue conquistado por Francia, pero sí que vemos que el conflicto que hay es un poco esta mentalidad, ¿no? Entre un bloque que quiere unificar todo en un único estado,
y distintas etnias que, en este caso los Tigray, que quieren identificarse solamente con su etnia y no con un sentimiento centralista, ¿no? Sí, ciertamente Francia no estuvo técnicamente en Etiopía, pero estaba cerca, en la llamada Somalia francesa, que ahora actualmente es Djibouti. Sí. Y luego porque Somalia ha estado dividida. A veces cuando se mira desde el 92 a la actualidad se piensa, no, siempre ha sido un estado único, centralizado, el Mogadiscio. No, no. Hasta 1960 Italia siguió teniendo una porción en la Somalia italiana, que es curioso porque un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial siga teniendo un usufructo en un territorio africano, a veces puede chocar. Luego estaba la Somalia británica, que ahora se divide en Somaliland, Puntland, pero tiene su pasado, ciertamente. Creo que son doce las etnias que son mayoritarias en Etiopía. Sí, sí, Y a por ahí de veces se oído. suele decir que la 13 es Eritrea. Sí, claro, es, efectivamente, pero Eritrea, claro, se independizó de Etiopía y ya, pues no. Aunque bueno, aunque comparten muchos arraigos. Ujú. Sí, por la dificultad, porque Etiopía no tiene salida al mar, salvo, en teoría, Efectivamente. hasta, por ejemplo, en los años 90 con la independencia formal de Eritrea, la tenía a través de ahí. Eso es, eso es. O sea, hasta que no sé, o sea, fue una gran pérdida, yo creo, desde el punto de vista económico, porque, bueno, pues Etiopía tenía salida al mar a través de la región de Eritrea, luego se independizó Eritrea y perdió esa salida al mar, aunque bueno, ahora lo puede usar con Djibouti. Y bueno, también es verdad que esto supuso una gran herida, ¿no? La independencia y la guerra que han estado en guerra hasta que llegó al poder Abiy Ahmed en 2019, que firmó la paz. Y esto también me lo contaba mucha gente, ¿no? Nosotros estuvimos en Swai, que es la región de Oromo, pero nos lo contaba mucha gente que tenían familiares que sabían, eran de Tigray, algunos están entre Tigray, que es la región del norte, y Eritrea, y desde hace 30 años pues se dividieron y no podían, como estaban en guerra, no permitían el paso de unos a otros, e incluso misioneros se quedaron atrapados en Eritrea durante 30 años, incomunicados con todo el mundo, y eso pues produjo gran cantidad de rupturas, mucho dolor, ¿no? entre la sociedad por tener que separarse de familiares, pues eso, durante 30 años hasta que se ha firmado la paz recientemente. Sí, ciertamente el dolor es bastante amplio cuando se produce una guerra. Y a veces hay guerras que están más o menos razonablemente justificadas porque hay un opresor y luego hay un oprimido que trata de defenderse. Un montón de situaciones, hay muchos tratados de guerras justas e injustas, pero ciertamente hay una absurda, como es el intento de establecer una proyección naval de la Unión Soviética en los años 70 y dos países entraron en guerra, Etiopía y Somalia, para decidir quién de los dos se llevaba la estación marítima, un poco como la que tiene Rusia actualmente todavía en Siria. Y dices, ¿cómo es posible que la situación acabe por eclosionar de esa manera cuando, bueno, también evidentemente habíamos comentado que en 1974 el emperador desaparece, se termina el imperio como forma de gobierno en Etiopía y luego Ujú. entre el 74 en adelante se puede llegar a decir que hay dos modelos marxistas-leninistas consecutivos y también la intervención de Cuba, que es importante en la historia. Sí. Ujú. Sí, la verdad es que, bueno, sobre estos temas más de historia, pues no sé tanto, sé más sobre la actualidad, pero sí es verdad que es, como tú bien dices, pues cuando cayó el emperador se dieron estos dos modelos, luego también está la intervención de Cuba sobre el país, y es muy interesante que la gente conozca todas estas realidades, porque yo creo que es un país muy complejo y hay que estudiar un poco el pasado para poder entender un poco lo que está sucediendo ahora y bueno, y entender el presente. Sí. Sí, creo que es importante porque tengo entendido que precisamente los tigrainos fueron los máximos responsables de una etapa, sobre todo la última, en los años 80, del gobierno central, Ujú. a través de la plataforma marxista-leninista. Eso es. Y por lo tanto, claro, si hablamos de las hambrunas del año 85-86 en la zona del Cuerno de África, pensando en We Are the World, en aquella canción, USA for Africa y todo esto, pensando, hoy qué mal,
hambre venida del cielo por sequías y todo esto. No, no, el problema estaba en la colectivización que produce el marxismo-leninismo, que eso ha pasado en otros lugares, ya sea en el Holodomor, en 1932-33 en Ucrania, y en China, ¿por qué no hablar de China con 50 millones de muertos inducidos por una política nefasta y negligente? Y esto es lo que trajo el marxismo-leninismo en Etiopía, induciendo ese hambre en el año 85-86. Pues esa etnia es la que precisamente tiene esta guerra actualmente en el Tigray, es porque la gente tiene memoria histórica y seguramente les están achacando cuando ellos eran dominadores y perdieron el poder en precisamente año 2019, cuando el nuevo primer ministro entra en funciones, que es el primero, creo, que no es de etnia Tigray, siendo primer ministro de Etiopía, pues parece que les quieren devolver los favores, dicho diplomáticamente, del pasado más o menos reciente. Sí, así es, o sea, hasta el momento, hasta que Abiy Ahmed, que bueno, él creo que es de Amara, pero sus padres, o creo que es de Oromo, pero sus padres vienen de Amara, bueno, no viene de Tigray, claramente, y eso, hasta ese momento Tigray era una región bastante insignificante, o sea, en términos geográficos para Etiopía, pero siempre había mantenido un poco el control, un poco, siempre había pues sido como podríamos decir, el PNV o Euskadi en España, que pueda marcar un poco la agenda, ¿no? La agenda del país. Entonces, bueno, pues hasta ese momento había sido capaz de mandar la agenda en Etiopía, pese a ser bastante insignificante, aunque tenía mucho poder por el hecho de que pues era el que tenía acceso a Eritrea y salir al mar, ¿no? En el pasado. Entonces, en el momento en el que pierden cierto poder y llega Abiy Ahmed, que en un primer momento pues le apoyan porque habían confesado, habían pactado, por así decirlo, que seguiría un poco ese régimen en el que se les seguiría dando ciertos beneficios o cierta primordialidad a Tigray, pero es verdad que esto es lo que se pacta y luego Abiy Ahmed ha hecho un plan completamente distinto. Además fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por firmar la paz con Eritrea y también era visto como un poco el Nelson Mandela de Etiopía, aunque bueno, pues podremos usar matices con este término. Y bueno, fue visto con el término Nelson Mandela porque él abogaba por la unión, abogaba por la centralización, pero claro, se le olvidó pensar en que su país era muy diverso, que está formado por muchas etnias, que tenía que tener en cuenta muchas variables, y es en ese momento en el que él aboga por este mensaje centralista, este mensaje que nos puede recordar un poco a la Revolución Francesa, con esta unificación centralista del Estado, que estalla esta guerra por parte de los rivales, por parte de los rebeldes en Tigray, y entonces pues surgen estas confrontaciones entre la región del norte, que se siente oprimida o que no se siente escuchada y que viene también fruto de esta pérdida de poder, de liderazgo, de capacidad de mantener la agenda de un gobierno nacional, y por otra parte el gobierno nacional que reprime cada vez más a esta población y les intenta anular con su agenda nacional, con su agenda centralista y con su agenda unificadora, que es verdad que yo creo que no está funcionando bien, porque está surgiendo en Etiopía cada vez más esta agenda, está reivindicando por un lado que haya gente que crea en esta agenda, pero por otro lado que cada vez en todas las regiones de Etiopía haya gente que crea más en su propia región, exacerbando los regionalismos, pero de una manera ya no positiva, sino cuando ya yo considero que un regionalismo en el continente es positivo, pero ya está pasando a ser un punto que es conflictivo. O sea, cuando nosotros estuvimos como bien he dicho antes, estuvimos en la región de Oromo. El idioma oficial de todo el país es el amárico, que es de la región de Amara, pero se estableció como idioma oficial, y hasta chicos y chicas jóvenes, de menores de edad, de 18 años, cuando intentamos hablar en Amara, ellos, aunque supieran Amara, se negaban a hablar en Amara, porque era el idioma oficial y era el que nosotros habíamos aprendido, y ellos se negaban, ¿no? Incluso a veces dábamos clase de inglés allí en un centro, bueno, pues de jóvenes, adolescentes, mujeres, y traducíamos un poco el inglés al Amara, porque era el único idioma
que nosotros sabíamos y que desde el año 2015 que llevamos yendo habíamos aprendido. Y muchas pues se negaban a incluso a, cuando preguntábamos algo, decirlo en amara y querían solamente usar el oromo. Entonces es un poco esto, ¿no? Está surgiendo y si entrabas en el tema tenías que tener mucho cuidado porque podía haber conflictos, ¿no? Entonces está, pues el Estado yo creo que está fomentando, fuera de unificar, está fomentando que cada vez haya más conflictos entre etnias, incluso entre poblados cercanos que son dentro de la misma región, pero con etnias distintas. Está habiendo muchos choques. Nosotros lo vimos allí entre dos etnias muy pequeñas que se estaban matando entre ellas, y también está ahí la presencia militar del Estado para, en verdad está intentando apaciguarla, pero lo que está echando es más leña al fuego, ¿no? Entonces es un poco la situación, sí. Sí, en verdad, ciertamente el relato es importante para cohesionar la historia tal y como se cuenta y luego pasar a ser memoria de los pueblos. Mismamente has citado la Revolución Francesa y a veces en la historiografía francesa se olvida el hecho de que los bretones no eran unos levantiscos reaccionarios porque sí, porque estaban imbuidos en la antirrevolución, en su ADN. A veces también la izquierda peca de esto porque Engels dijo que los bretones debían desaparecer, también los escoceses por haber sido jacobitas y los vascos por haber sido carlistas en algún momento de la historia. Pero ciertamente los bretones podíamos establecer un cierto paralelismo en que ese jacobinismo de la convención y de la revolución les vino mal porque no respetaba su forma de gobierno particular, que tenía secular tradición, y ciertamente en el caso de Etiopía nos encontramos con que cada provincia, cada etnia tiene su propio ejército, su propia milicia, por no decir que es un ejército profesional, pero tiene su propio brazo armado, por así decirlo. Y eso influye también a la hora de establecer políticas y, digamos, tener la autorreferencia para poder, según qué límite. Pero ciertamente, como sugería antes, no existe un vínculo en el que, bueno, en otras zonas del mundo pues puedes apelar a un vecino porque hay una circunstancia transfronteriza de una etnia, de una población. Parece que en el caso de Etiopía está todo dentro de ese marco y no hay posibilidades de que haya una relación de estas empáticas, de poder blando entre los países del entorno y ninguna de las etnias del país, con lo cual ciertamente dificulta una posible solución con intervención externa. Sí, efectivamente. O sea, o sea, una intervención externa debería ser, pues es complicado, debería ser más en el marco de las Naciones Unidas, pero bueno, tampoco creo que las Naciones Unidas lancen algún mensaje, pero bueno, todavía no. Ayer justamente lo hablábamos con nuestro profesor de África en el sistema internacional. Pues que las Naciones Unidas hoy en día no tienen ningún papel relevante. Debería de recuperar un poco ese papel de mediador, de volver a la cooperación al desarrollo que nunca han hecho. Deberían de volver a retomar estos papeles para el momento en el que hay conflictos, que claramente pues los vecinos no van a intervenir porque o no tienen recursos o no hay intereses en estos países, o no pierden nada los vecinos porque el resto de países estén confrontados, y tampoco van a intervenir potencias como puede ser Estados Unidos, China o Europa, porque no tienen interés en que estos países estén cohesionados. Este es otro punto muy, muy importante, ¿no? Desde Europa, pues como pueden ser las principales potencias colonizadoras de Francia, Bélgica, Reino Unido, luego Estados Unidos o China, pues claramente, o los países árabes también no tienen ese interés, ¿no? Una potencia que está cohesionada y una potencia unida es una potencia fuerte que no les interesa a otras potencias externas a las que necesitan que sea fuerte, sino que interesa más bien países débiles que estén metidos en sus problemáticas internas, y cuanta más problemáticas internas haya, mejor, para que, pues desde fuera se pueda extraer todo lo posible y manipular estos países como quieran, ¿no? Pero también es verdad que son manipulados por los propios dirigentes. O sea, los propios dirigentes de la mayoría de países africanos pues son marionetas, ¿no? Son marionetas que están dirigidas como títeres propios de potencias externas. Entonces es verdad, pues lo que tú dices, ¿no? Que es resolver el problema desde el exterior es muy complicado. El único actor
que veo posible, que debería ser neutral y que no lo es actualmente, y para ello primero se debería reconfigurar ese actor, es las Naciones Unidas. En el marco de las Naciones Unidas sí que se podría plantar como mediador y establecedor de paz, pero bueno, primero habría que cambiar las Naciones Unidas, pero es verdad que desde fuera no veo una solución real al problema. Tiene que ser una solución desde dentro, que haya voluntades políticas, que no haya títeres, que haya dirigentes políticos que velen por el interés de su país y no por su propio interés o lo que les puedan por lo que se pueda beneficiar, ¿no? de potencias externas. Entonces es muy complicado. Sí, ciertamente las Naciones Unidas han sido vistas desde su fundación como un elemento que, salvo que influyeran las grandes potencias con derecho a veto, tenía alguna forma de participación, de mediación. Pero hay otra organización que podría participar en todo esto, que es la Unión Africana, porque en otros conflictos en la propia África ha tenido alguna participación más proactiva, ha intentado mediar, pero puede que sea ese elemento de no relación con los países del entorno, no interés, y además con la dificultad o favorecimiento de que precisamente en 2019 había la idea de que podía ser como un estado que fuera impulsor de una cierta regeneración del entorno, que fuera un estado tractor, como se pidió en algún momento que fuera Sudáfrica, como pudiera haber sido Nigeria, como pudieran haber sido otros, a la hora de establecer foco que irradiara a los países del entorno, porque había llegado la paz, el primer ministro tenía el premio Nobel de la Paz, las infraestructuras estaban empezando a ser desarrolladas. Bueno, ciertamente los acuerdos con China son complicados porque es la potencia neocolonial en África, pero parecía que había flujo de moneda para hacer obras, y esto parecía que iba a ser un impulso al país, pero algo pasó. Y ese algo es algo que no se entiende muy bien. ¿Qué pasó después del Premio Nobel de la Paz? Más allá de ese elemento centralista y que las eh, etnias se sintieron incómodas. Sí, bueno, yo creo que es complicado también, bueno, lo que me han transmitido a mí. No he podido viajar al país desde el 2019, que justamente es cuando llegó al poder Abiy Ahmed, pero bueno, lo que me han transmitido y sobre todo por lo que he ido hablando, bueno, pues, por redes sociales, aunque en muchos momentos tienen miedo, ¿no? a transmitir la verdad por estas redes sociales, porque bueno, siguen siendo controladas por el gobierno y bueno, pues la gente tiene miedo, ¿no? Con el exterior un poco decir lo que sucede allí, pero bueno, por lo que he podido escuchar de forma directa con la gente allí, es que, bueno, no sabemos, no se muestra la realidad en la prensa o en la que está sucediendo, no se muestra la realidad tal y como es, ¿no? Sí es verdad que, bueno, también si escuchas aquí a los más críticos, pues bueno, pues puedes hacerte una aproximación más cercana de lo que está sucediendo, pero yo lo veo como un conflicto entre etnias que ya lleva mucho tiempo sucediendo. Quizá desde aquí también en cierta manera, se esté exagerando un poco el conflicto, porque también hay intereses y ocultando otras realidades que estén sucediendo. Pero bueno, yo creo que el origen son orígenes que siempre han pasado, son conflictos que siempre han sucedido. Quizá con anterioridad bueno, pues la existencia de estos conflictos se ocultaba, y ahora a lo mejor hay un interés porque este conflicto salga más a la luz. No sé, los orígenes es complicado estudiar los orígenes, y debemos de tener mucho cuidado a la hora de estudiar el origen de un conflicto, porque bueno, desde aquí, desde Europa, siempre intentamos explicar o intentar justificar un conflicto por una única razón, y la verdad es que puede haber muchas razones, ¿no? La razón puede ser económica, puede ser una razón de opresión por parte del Estado, en el momento en el que hay una población que se siente no representada y una población que se siente eliminada y que no es tenida en cuenta. Con ello no justifico para nada la violencia ni los conflictos, pero es posible que cuando se den estas circunstancias, pues hay una población que quiera tomar las armas, que quiera ser escuchada, y solamente a través de la violencia ven ellos el propio camino. Luego también es verdad que muchos de ellos se pueden unir
a estos movimientos violentos porque es la única salida que tienen a tener una vida más o menos digna. También eso lo podemos ver con los movimientos armados o no armados terroristas que más o menos se encuentran principalmente en la zona del Sahel, que creo que también es un punto muy, muy interesante y del que se desconoce bastante en la actualidad. Entonces, bueno, pues yo creo que responden a muchos temas, no solamente a uno, y hay que analizarlo con mucha cautela. Ciertamente hubo una revolución que empezó prácticamente con el principio de no impuestos sin representación, con lo cual ciertamente sentirse incluido es importante a la hora de establecer vínculos, ya sea económicos, financieros. Pero ciertamente el ámbito del cambio climático, que es un elemento que normalmente se suele olvidar, la idea en África es que los recursos son limitados y a veces hay un choque entre los intereses de los agricultores y de los ganaderos, porque ambos tienen necesidades distintas en cuanto a los recursos y chocan, y a veces se generan bloques en torno a cada uno y esos bloques entran en guerra civil. Por ejemplo, creo que esto es lo que pasa en la República Centroafricana, si los datos no me fallan. Con lo cual, ciertamente, un elemento que suele ser olvidado, como el cambio climático, tiene su influencia. Porque habitualmente se suele establecer la idea esta de, no, es que Bilderberg, que si la trilateral, que si Soros, con su fundación, va por aquí y por allá, montando revoluciones de colores, y la cosa evidentemente no puede establecerse en esos principios conspiranoicos de no, porque el interés de Estados Unidos y de la Unión Europea hace que vayan y compren a no sé quién y monten una guerrita. Siempre hay causas endógenas de abajo. Por ejemplo, con el caso de Siria, sin ir al detalle, pues había causas importantes en lo de privatizar empresas, que esto no lo hacen solamente Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Hay gente en otros países que privatizan empresas, como por ejemplo Bashar al-Assad. Y hay problemas de suministro de aguas, suministro de alimentos, que también es importante. Y por lo tanto la gente se cabrea y acaba insurreccionándola, sobre todo cuando hay una dictadura, en el caso de Siria, en donde la tapa de la olla está tan fija que cuando explota, lo explota con un gran estruendo. Evidentemente esto no es el caso de Etiopía, que en teoría es una democracia, pero las dificultades que seguro que había por debajo fueron alimentando ese posible conflicto o conflictos en plural. Y es importante saber identificar todos estos para poder tener un diagnóstico, porque como decía Ortega, si no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Claro. Sí, o sea, como bien dices, es muy importante que no basarnos en un discurso simplista, que sería más un discurso propio del africano pesimismo, es decir, intentar justificar todo bajo una misma premisa, que pues, por ejemplo, decir que el conflicto que hay en Etiopía o cualquier conflicto que hay en el continente africano se da porque hay unos intereses de europeos, unos intereses occidentales de que entre los africanos se estén matando entre ellos para pues para que haya inestabilidad y poder así extraerles todo lo que sea y demás. Eso sería un discurso muy simplista y se basa un poco en la teoría de siempre, ¿no? De intentar explicar África bajo el punto de vista simplista, y que es un punto de vista racista, porque entendemos, porque cuando, por ejemplo, explicamos nosotros el conflicto en Ucrania, no lo explicamos bajo un único punto de vista, o hay gente que se puede debatir y demás. Sin embargo, cuando es un conflicto en el continente africano, sí que intentamos simplificarlo, ¿no? Entonces sería incluso una explicación racista del tema. Y como bien dices, tenemos que ir a otros elementos. Es uno de ellos, con ello no excluyo de que Europa tenga interés en que haya conflictos en el continente. Además, así puede incluso ser el conejillo de Indias y probar pues distinto equipamiento militar, hacer intervenciones militares, como bien sabemos que Francia hace por el continente y sobre todo por los países francófonos, de habla francófona. Y pues no solamente es esto, ¿no? Es un poco lo que tú decías, hasta el cambio climático puede influenciar en un conflicto. El cambio climático está afectando de forma muy negativa
al continente africano, está habiendo gran cantidad de sequías, en un continente donde la mayoría de la gente, pese a ser un continente el más rico en recursos naturales del mundo, es un continente en donde la mayoría de la gente vive sobre una economía de subsistencia. Esto es una economía que se basa principalmente en la agricultura, en la ganadería de pequeños pues rebaños de ovejas, de vacas. Entonces es una economía muy dependiente de las condiciones climáticas, y como dependiente de las condiciones climáticas, el deterioro del medio ambiente está produciendo que pues muchas de estas personas no tengan unos medios básicos de vida, y no tener unos medios básicos de vida les conlleva pues a plantear la guerra o a unirse a grupos conflictivos, porque es el único medio. Luego podríamos hablar, otro punto sería de dónde viene la financiación de estos grupos, pero tú te unes a estos grupos porque es el único medio de vida que tienes, y entonces ahí nos estaríamos poniendo en el origen del cambio climático. Pueden ser otros orígenes, pues eso, la represión por parte de los estados centrales, que son gobernados mayoritariamente por títeres, como bien he dicho antes, sí, que no se les tiene en cuenta. Es decir, hay muchos factores que hay que estudiar y hay que detenerse en cada uno de ellos, porque vas viendo como un factor que quizá ni nos paramos a interpretar, pues puede ser bastante determinante en este tipo de conflictos. Sí, mismamente la propia orografía del país. A veces se piensa en una situación monolítica para el continente en conjunto. A veces incluso se piensa en países como Marruecos o Túnez como países saharianos con desiertos y todo esto, y luego vas y te encuentras mucho verde, tanto en Túnez como en Marruecos, y digamos que si podíamos comparar orográficamente Etiopía, podría ser un poco como Suiza, que tiene unas elevaciones, valles, con lo cual ciertamente la orografía no es sino complicada para cualquier cosa que quieras hacer. Y por ejemplo, el agua. Está el agua como un elemento importante. A semejanza tal vez de la presa de las Tres Gargantas, está la presa del Renacimiento, que en el origen del Nilo, o uno de los orígenes de varias de las ramas del Nilo, está el Nilo Azul, el Nilo Blanco, hay un montón de ramificaciones, pero todas acaban en Egipto, que tiene su interés en el Nilo, evidentemente porque es la vena principal para la economía y la población del país. Pero es que aguas arriba pues está Sudán, luego Sudán del Sur y Etiopía. Y cualquier actuación que se haga en Etiopía para la presa del Renacimiento tiene afección aguas abajo, sobre todo en Egipto, que dijo que si había alguna circunstancia que le limitara el uso de las aguas del Nilo para el país, entraría en guerra. Y esto es una causa de conflicto bastante potencial y evidente. Sí, efectivamente, o sea, la presa bueno, la gran presa del Renacimiento y todo esto, la gran presa del Nilo Azul, bueno, pues podría situar a Etiopía como en uno de los puntos, o como uno de los líderes, ¿no?, del continente africano. Y es verdad que desde Egipto pues se le dijo de que bueno, pues que estaban muy preocupados, ¿no?, porque ellos podrían en cierta manera controlar el grifo, el agua, ¿no?, el grifo del agua del Nilo. Y el Nilo es pues es un elemento muy importante para todas las economías, también para, bueno, pues se usa como medio de transporte el Nilo, intercambio de culturas, medio de transporte tanto de personas como de mercancías. Luego tenemos que tener en cuenta pues toda la cantidad de arrozales que hay, toda la economía que hay alrededor del Nilo, sobre todo pues para abastecer a la población. Entonces es un potencial enorme, y claro, efectivamente puede ser que desde Egipto pues se intente inestabilizar y se intente usar bueno, pues ciertas herramientas para que estén en conflicto, y así poder debilitar a Etiopía y hacer que esta gran presa no llegue a su fin, ¿no?, por así decirlo. Sí, una presa de financiación china y que lleva Exacto, sí. muchos años de tiempo a tiempo, no de continuo, pero alguna vez hay un pico, salen las noticias en algún medio por aquí y por allá,
y ciertamente se va llenando poco a poco y eso impacta sobre el terreno. Por ejemplo, el terreno en la presa de las Tres Gargantas ha cambiado absolutamente y Ujú. cuanto más grande es uno de estos proyectos que podemos decir megaestructuras, pues digamos que tiene un impacto no solamente en la zona, sino también, por ejemplo, en la energía, porque es importante para cualquier país que está en desarrollo tener energía para la Sí. industria, para las casas, para todos los elementos que hacen un Estado que tira hacia el bienestar. Con lo cual, ciertamente, no solamente por el control de las aguas, sino también querían la presa por el tema energético. Sí. No sé si estos etíopes le han dado a la energía nuclear, ahora no lo recuerdo. Yo no tengo constancia de que haya mucha energía nuclear en Etiopía. Mm, Pero sí que es cierto que, bueno, el punto de energía, el sistema energético en Etiopía es bastante deficiente. Es más, cuando nosotros estábamos allí, pues hay muchos momentos en los que la luz se va, puede estar hasta incluso varios días sin volver. Esto es, pues, aparte de que el gobierno controlaba, el sistema le controla, claro, el sistema eléctrico al completo, eh, al igual que muchos sistemas, como pues el de las telecomunicaciones, pero es verdad que esto pues, se daría principalmente por subidas de tensión y el sistema eléctrico fallaba y tardaba muchos días en volver. Entonces, sí, claramente tienen un sistema eléctrico muy deficiente. Y volviendo a hablar del tema de la presa, yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos allí en Etiopía en el año 2019, creo que fue, asesinaron o encontraron muerto al arquitecto que estaba haciendo o que estaba en ese momento desarrollando la presa en Addis Abeba, en la capital. Le encontraron muerto en su coche, es decir, alguien le mataría, un sicario, lo que fuera, pues le mató para, bueno, pues no fue muy hablado de este tema, simplemente yo creo que fue escuchado a nivel nacional, un poco más, yo creo que no fue ni una noticia internacional, y pues esto levanta muchas sospechas, ¿no? De qué se quería o qué querían frenar con esta presa, países extranjeros o países externos, no sé muy bien, pero bueno, es un dato relevante que no profundice más en él, pero pues nos comenta un poco por dónde van los tiros y que a alguien le estaba molestando bastante que esta presa fuera construida, ¿no? Sí, ciertamente, estas cosas son realmente relevantes porque luego nos encontramos, en el caso de Irán, con la desaparición de científicos ligados al programa nuclear. O, por ejemplo, en febrero de 1981, José María Ryan, ingeniero jefe de la central proyectada de Lemoiz, fue asesinado por ETA, lo cual Ujú. ciertamente es una implicación en temas energéticos y de prospección en términos de país, como son los proyectos en energía nuclear en Irán, o pueda ser esta presa del renacimiento en Etiopía, porque ciertamente es importante la energía para poder funcionar. Es la base de todo, para la economía, para las empresas, para la industria. Ciertamente, por ejemplo, en Venezuela es curioso que después de 2 décadas de gobierno bolivariano sigan dependiendo de los saltos de agua sobre el río Orinoco, con la presa del Yuri y otras que vienen de la etapa de la Cuarta República, lo cual es pintoresco porque los gobiernos de Chávez y de Maduro han dado a todos los palos, han dado a las renovables, tienen petróleo en la faja del Orinoco, pero luego finalmente han acabado teniendo que importar gasolina, con lo cual ciertamente la reflexión sería que los gobiernos deben de tener no solamente recursos, sino también voluntad a la hora de tener una línea estratégica. Y eso puede debilitarse ciertamente por elementos que acompañan, como es la forma de no reconocimiento de las regiones y de las etnias, la dificultad a la hora de hacer una política más o menos conglomerada. Ciertamente, la guerra que surge a través del Tigray en el año 2019, que luego tuvo un cierto parón, en principio el ejército federal obtuvo una victoria conquistando más o menos el Tigray, incluso su capital, pero luego se revolvieron en el Tigray
y retomaron el poder en la capital, incluso organizando una caravana para tomar Addis Abeba. Pero con una forma curiosa, porque era una hilera en torno a la carretera y los federales se pusieron en los dos lados, conteniendo esa posibilidad, y cuando pudieron atacar, cuando ya estaba demasiado extendido la línea de suministros, es cuando atacaron y sofocaron esa disponibilidad. Pero claro, luego es cuando se rebelan los Oromo y las cosas siempre son complicadas, incluso en el terreno bélico, porque ciertamente hay que suministrar el armamento, quién lo paga, hay muchos factores que pues podrían definir los contornos de quién esté interviniendo, para qué. Sí, es cierto que bueno, hubo un momento en el que hubo cierta preocupación y yo también tenía bastante preocupación porque, bueno, pues por la posibilidad de que los Tigray, el ejército de Tigray, llegara a la capital, y llegar a la capital significaría una posible guerra civil en el país. Es cierto que no consiguieron, estuvieron muy cerca de llegarlo, no conozco la realidad de cómo fue, si fue defectuoso, si no, pero sí que es verdad que estuvieron cerca de llegar a la capital. Es más, bueno, pues dentro de ciertos grupos misioneros, incluso la policía federal de Etiopía, pues incluso requisó a gente, a misioneros, para ver si eran de Tigray, si no, o sea, en centros de Addis Abeba, ¿no? Entonces había mucha preocupación tanto por el gobierno central, o sea, notaban esa amenaza de que, bueno, podían llegar a la capital, tomar la capital, y tomar la capital de un país significa que puede haber una guerra civil, ¿no? Se divide la población en dos bandos y sale todo el mundo a las armas. Entonces es una preocupación que yo tuve y que pudo haberse dado. Gracias a Dios no se dio, y desde entonces pues sí que es verdad que bueno, los Oromo también fueron expulsando a los Tigray, y parecía que, bueno, se llegó hasta a firmar un acuerdo de paz, parecía que todo había ido bien, que, bueno, que se había llegado a esta tregua, pero es verdad que pues hace poco parece ser que ha vuelto, ¿no?, un poco el conflicto. Sí es verdad que desde aquí, desde Europa, tampoco podemos valorar si se finalizó, si no, porque sí es verdad que todos estos conflictos siempre se dan, ¿no? Lo que podemos ver si es una magnitud grande o si es una magnitud más pequeña, pero esta serie de conflictos siempre va a haber. Como he dicho antes, nosotros estuvimos en Shuai, que está ya en las afueras de la región de Oromo, con la región bueno, se llaman las regiones del sur, es una región, creo que se llama así, es la región del sur, y bueno, en esta región del sur, justo hacia ya frontera con Oromo, ya había pues un poblado de unos 10 kilómetros, varios poblados de 10 kilómetros a la redonda, que estaban confrontados con otros poblados de los otros 10 kilómetros a la redonda, y entre ellos se llamaban, no recuerdo ya el nombre, pero eran dos etnias distintas, y entre ellos, o sea, en 20 kilómetros cuadrados, se había dado un conflicto de magnitudes muy grandes, donde había muerto gente, donde, bueno, recuerdo que nosotros a partir de las 5 de la tarde teníamos que abandonar esa zona, porque, bueno, no podíamos, porque nosotros estamos en Shuai, pues había unos proyectos en estas zonas, que eran aldeas, básicamente, está compuesta por aldeas, y a partir de las 5 de la tarde pues deberíamos de abandonar la zona, porque ya se consideraba que era peligroso, ¿no? Y también veíamos pues distintos convoys de la policía, del ejército central, el ejército federal bueno, no, el federal no, el central de Etiopía, para controlar un poco esa situación. Y con esto quiero decir que, pues eso, ese conflicto simplemente lo conoces si vas allí, porque es un conflicto entre etnias, y pues quemaban a veces alguna casa, incluso tenían sus mecanismos para tirar minibombas con cristal y demás, y había muerto bastante gente, ¿no? Y todo era por un poco la lucha entre tierras, es decir, a quién le pertenecían unas tierras y a quién las otras para cultivarlas. O sea, esto fue un poco el origen, y con ello quiero decir pues que siempre va a haber conflictos en estos lugares, y hasta que no nos metemos, o hasta que no vamos allí,
no vamos a poder saber un poco hasta qué magnitud está siendo el conflicto. Pero ya te digo, es un conflicto de una zona muy remota, que lógicamente en internet dudo que aparezca nada, y era un conflicto que pues estaba bastante penetrado en la población, que anteriormente se encontraban en paz, pero ha vuelto a resurgir, y se estaba llevando a muchas vidas y estaba deteriorando pues mucho la calidad de vida de la gente. Es verdad que luego, hablando con los misioneros que llevan allí cierto tiempo, misioneros italianos, por ejemplo, que, bueno, pues en el caso de uno lleva 30 años allí, y hablaba un poco de la presencia del ejército nacional como aquel que intenta poner la cerilla y que todo eso explotase, ¿no? Entonces cada uno pues te iba explicando un poco que había también cierto interés por parte del ejército nacional de que hubiese conflicto, ¿no?, entre esas dos aldeas, entre esas dos pequeñas etnias. Entonces, bueno, pues con lo que quiero decir es que no vamos a conocer muy bien la realidad hasta que no vayamos allí, pues un poco porque no hay interés tampoco en difundirla, y con interés digo que nadie aquí en Europa lo va a comprar. Entonces los grandes medios, que solamente velan por el dinero, y con ello no quiero justificar, o sea, no quiero criticarlo, sino que nadie no va a dar dinero a explicar un conflicto en Etiopía. Entonces es con ello que hasta que no vamos al terreno tenemos muy complicado conocer cuáles son estas realidades, ¿no? Ciertamente me recuerda que al lado de la Catedral de Valencia hay una institución de antigua data que es el Tribunal de las Aguas, para dirimir los conflictos referentes al uso de las aguas en un territorio como pueda ser el Levante, con dificultades a la hora del reparto. En el ámbito de África, pues ciertamente, como pasaba en España en el primer tercio y en la primera mitad del siglo XX, puede haber ese conflicto de tierras, efectivamente, pero no solamente se puede poner el foco en el conflicto, que es universal, podemos decirlo, sino en cómo se resuelven esos conflictos. Puede haber un tribunal de tierras, pero para eso debe haber una confianza en que las partes van a ser honestas, de que va a haber alguien imparcial que vaya a tomar una decisión justa y esta vaya a ser aceptada por todos. Lo cual ciertamente, cuando no existe una confianza entre las partes, cuando las posibilidades de un arreglo son imposibles, siempre hay una forma de solucionarlo, y es fuera del tablero, que es romper el tablero, y esa es la guerra. Por eso esos pensamientos naif que podemos tener en Occidente del fin de la historia, el último hombre y todo esto, de que la guerra ya es algo pasado de moda, pues ciertamente se verifica en esa idea de que cuando no hay una solución entre las partes, una de ellas tiene esa tentación de imponerse a la otra a través de la guerra. Sí, ciertamente. En el caso, por ejemplo, que estaba comentando, pues hasta el momento nos comentaban que, bueno, se encontraba entre estas dos etnias, pues había como un jefe de la etnia, que era el gran sabio, se le denominaba en amárico, el gran sabio, y bueno, eran aquellos encargados de mediar un poco el gran sabio de una etnia con el gran sabio de la otra, de mediar y llegar a puntos comunes. Sí es verdad que por ejemplo, nos comentaban, ¿no?, que las nuevas generaciones, o que que esto se está perdiendo, esta tradición se está perdiendo. Entonces está perdiendo el papel, este gran sabio cada vez se le respeta menos, cada vez se encuentra menos, o sea, se encuentra más fuera de lugar, y estas nuevas generaciones cada vez se están saltando más este papel. Entonces puede ser, por ejemplo, una explicación de que bueno, pues no se respetaba tanto esta figura, ni lo que el gran sabio, o entre estas dos grandes figuras, se decían para mediar no solamente el conflicto, sino, por ejemplo, también la organización de la etnia, o la organización de lo que son las aldeas y demás. Entonces, pues puede ser un origen, ¿no?, de que en este conflicto pues haya este problema. Luego, por ejemplo, en la zona de las tribus que se encuentran ya en frontera entre Sudán del Sur y Etiopía, que también conocemos allí
bueno, pues distintas presencias de misioneros que están allí y distintos cooperantes que están allí, principalmente el problema que era el agua, ¿no? Allí hay una gran escasez de agua y los conflictos que había entre las distintas tribus, que son pues los Neangatom, los Hamer, los Mursi, y también conflictos con muchos refugiados que venían de Sudán del Sur a albergarse por esas zonas, por el río Kibis y todas esas zonas pues eran por el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos sí que tenían distintas reuniones, había árboles sagrados en los cuales pues se reunían bajo los árboles sagrados. Además, bueno, pues distintas personas voluntarios de nuestra asociación pudieron ir allí y ayudar, bueno, construyendo una presa. Y allí lo que están haciendo para mediar la paz era, pues muchas veces intentamos plantear nuestro pensamiento occidental y simplemente lo que necesitaban ellos era recursos de agua, ¿no? Entonces, pues lo que se hizo para mediar la paz era, en muchos casos, pues dotarles de agua, dotarles de pozos, dotarles de infraestructuras, construyeron distintas presas, y esto hizo que las tensiones entre las distintas etnias y las distintas tribus se redujesen, ¿no? También es verdad que hay que hacer un gran esfuerzo, y hacen estos misioneros un gran esfuerzo de reunión, un gran esfuerzo de diálogo, aunque hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, pero también es muy importante, ¿no? Ese aspecto de diálogo y de reunión, pero es eso, ¿no? Quizá nadie se lo hubiese imaginado que unas confrontaciones en las zonas más remotas del planeta, porque esos son de las zonas más remotas del planeta, su origen principal era el agua, y simplemente una construcción de ciertos pozos o ciertos mecanismos que les dotaran de recursos hídricos iba a hacer que estas tensiones se redujesen, ¿no? La proyección que decías, bueno, respecto a la visión que podía tener uno occidental, fue un problema, por ejemplo, para Ruanda, año 1994, cuando había sido parte de Bélgica. Tenía la idea de los belgas de, bueno, como nosotros venimos de tener flamencos y balones, en el resto del mundo también tendrán flamencos y balones, solamente hay que buscarlos. Así que nos inventamos unos hutus y nos inventamos unos tutsis. Y Sí. durante 3 meses se mataron 1 millón de personas, no con armas de fuego, sino a machete. Y eso fue horrible, por un apriorismo que llevaron los colonizadores a África. Con lo cual, ciertamente, pensar que la estructura societaria que hemos construido en Europa a través de la Revolución Francesa, el individualismo, la modelo de democracia liberal, eso es universal, pues es un error absoluto. Por eso es interesante estudiar la estructura social que pueda tener Etiopía para poder comprender cómo se puede reproducir la propia cultura, el modelo societario, cómo los jóvenes estudian allí, que es un elemento importante, si se quedan o no con la tribu, si van, como muchos van a Madrid, en España, a trabajar y a vivir, y desatendiendo muchas partes de Castilla, de Extremadura, si van a Addis Abeba desatendiendo y despoblando sus tribus originarias, pueden ser elementos que con el principio se puede operar, pero siempre desde el origen de la base, que es lo importante, porque si no, como decías, te pierdes. Por ejemplo, ese elemento de vamos a construir unas infraestructuras por el tema del agua, y eso ayuda a aliviar tensiones. Si no haces el diagnóstico, el problema persiste. Sí, efectivamente, o sea, hay que hacer un buen diagnóstico, claramente. Es complicado, o sea, es complicado hacerlo, y quizá pues no, a lo largo de nuestra historia no se nos ha vendido de que sobre África hay que hacer un diagnóstico, sino que simplemente hay que poner una solución rápida y punto, ¿no? Pero sí que es muy importante lo que tú comentas y eso, hacer un diagnóstico, ver cuáles son las problemáticas. Yo, por ejemplo, pues en Etiopía, pues sí que hay muchos jóvenes que intentan ir a la capital, pero bueno, no muchos se lo pueden permitir, porque bueno, solamente se lo pueden permitir aquellos que tienen bastantes capacidades económicas. Es muy caro para un joven en Etiopía estudiar en la capital. Sí, es verdad que cada vez hay más universidades, por ejemplo en Swai, que era la ciudad donde nosotros estábamos, pues sí que hay una universidad, y por ejemplo en las aldeas que comentaba, donde hay estas aldeas,
pues algunos jóvenes podían permitirse incluso irse a Shuai, que era 20 kilómetros de distancia, pero ya el hecho de desplazarse desde esa aldea a Shuai supone pues un gran coste, entonces tampoco muchos se lo podían permitir, entonces hay una gran fragmentación, yo creo que cada vez, bueno, el continente va a haber más desigualdad porque hay una población que claramente África se está desarrollando y cada vez hay más infraestructuras, más conocimiento universitario, más academia, pero esto también está haciendo que haya una élite, ¿no? que sea capaz incluso de salir del país y formarse en países europeos, americanos o asiáticos, ¿no? Una gran formación, pero también está produciendo que esto sea muy difícil de alcanzar para otra población, como esa población agraria, esa población que sus únicos medios es la agricultura y la ganadería. Sí es verdad que es una solución complicada, ¿no? O sea, sí es verdad que, bueno, dar educación a la gente es positivo y es muy bueno, pero es lo que te estoy diciendo, ¿no? Que está produciendo que también sea complicado para mucha gente acceder a esta educación. Entonces, a lo mejor también habría que velar no solamente porque la gente sea más profesional, sino también, bueno, pues porque toda esta gente que vive en aldeas, toda esta gente que vive con medios muy básicos, muy de subsistencia, ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, que no tienen por qué pasar por la educación, sino pues a lo mejor por una mejora en las técnicas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Analizar todos estos fenómenos, si los jóvenes de africanos tienen este efecto llamada, que yo creo que es completamente un término creado en Europa. Sí es verdad que miran con mucho recelo, y esto se da por las tecnologías que hay, los móviles, las redes sociales. Pues claro, tú te encuentras en una situación de miseria y miras con recelo pues el continente europeo y todos o muchos sueñan con este sueño europeo, pero luego también hay, y creo que les hacen un flaco favor las tecnologías y les hacemos un flaco favor las tecnologías en ese aspecto, pero luego también es verdad que hay otro sector de la población del que no se habla, que está intentando impulsar África desde dentro, está intentando impulsar África desde sus propios movimientos, se están organizando. Allí, por ejemplo, en África, el Bizum, ya existía Bizum antes de que existiese en España, y era porque se habían organizado para poder realizar pagos telemáticos, y se habían organizado, y el Bizum se creó en África. De esto un poco se habla. Luego también está habiendo mucho activismo, por ejemplo, en redes sociales. Allí en el continente africano, pues colgar un tuit o convocar una protesta te puede conllevar la cárcel o incluso la muerte, ¿no? Entonces, de esto tampoco se habla, ¿no? En Europa, de toda la movilización que está habiendo en África. Y bueno, y también yo creo que hay cierto interés y cierta predominio de que la gente quiera exacerbar un poco su cultura, quiera pues eso, reivindicar la cultura, y desde el sistema que nos encontramos actualmente estamos, yo creo, quitándosela un poco, ¿no? Con todas estas tecnologías, con todas estas redes sociales. Y esto también era algo que me comentaban, ¿no? Los misioneros de allí, que bueno, pues se les están perdiendo estos valores, esta cultura que ellos tenían presentes por pues estos los móviles, redes sociales y maneras de interactuar fruto del sistema que nos encontramos actualmente. Bueno, eso debería de ser una oportunidad para que, apropiándose de la herramienta, ellos incorporaran su cultura a través de esas herramientas. Al fin y al cabo es como decía Gandhi: quiero que en mi casa, con las ventanas abiertas, entren y salgan todas las culturas del mundo, pero evidentemente entre ellas esté la mía. Eso debería de ser la oportunidad que se les ofreciera a través del ámbito de las culturas para los pueblos africanos. No sé si es viable o no, porque yo soy usuario de la técnica, no soy creador de nada relacionado con elementos informáticos, pero ciertamente algunos en el tema migratorio tienen visiones muy parciales, muy minimalistas, muy simplificadoras, incluso con la idea aquella de, bueno, como Rusia ha invadido Ucrania y los cereales ya no se pueden sacar de allí, en principio era la idea que había,
por el bloqueo de la flota del Mar Negro y todo esto, y por el Bósforo y todo lo que pasa, sobre todo para sufrimiento de países africanos, porque no era un elemento directo de presión a Europa o a Estados Unidos, sino indirecto a través de dejar sin alimento a países determinados de África, y pareciera que era como un mecanismo de clic en donde parecía que si no había comida en África, estos inmediatamente iban a cogerle el petate, iban a ir en caravana hacia Europa, iba a haber un fenómeno migratorio como en 2016 en el que miles y miles de personas de África iban a dejar sus casas, iban a estar en la puerta del Mediterráneo a presionar, y con eso Europa se desengancharía de la guerra en Ucrania. Como si fuera así de sencillo. Tú mismo has dicho que es difícil que una persona vaya a 20 kilómetros, a 20, o a la propia capital de su país, con lo cual alguien que se plantee recorrer cientos o miles de kilómetros en dirección a Europa es alguien que tiene posibles, no es la capa más pobre precisamente. Con lo cual, ciertamente hay que poner las cosas en su sitio. Y la idea de que Europa favorezca esa construcción de los países en el propio territorio, con afianzamiento, con fijación de la población en su propio país, es un elemento que habría que trabajar más que poner el foco en, oh, vienen migrantes. No, no, vamos a evitarlo, potenciando que esa gente pueda tener una vida en su propio país, y que las herramientas para ello, un poco es aquello tan viejo de no me enseñes un pescado, sino enséñame cómo pescar. Pero claro, estas cosas son de aquel momento de la aldea global, años 60, movimiento hippie, y parece que está pasado de moda. Sí, ciertamente, o sea, claramente es lo que tú hablabas, ¿no? Desde, por ejemplo, con este problema de Ucrania, de nos van a invadir, todo este discurso que a un sector político de, bueno, pues ha calado mucho y les ha venido muy bien, pero claramente es completamente simplista, ¿no? O sea, lo que yo te comentaba, ¿no? Yo desde allí, hablando con la gente, si ya era complicado moverse 20 kilómetros para poder ir a una ciudad más grande de la que ya estaba, ¿cómo van a venir hasta Europa desde Etiopía, ¿no? O sea, la gente que viene son muy pocos, y los pocos que vienen es porque tienen muchos recursos y se gastan. O sea, tienen muchos recursos, me refiero a que todos los recursos que tienen se los gastan en ese viaje, que puede ser una fortuna, ¿no? Estamos hablando de miles de euros. Ese viaje les cuesta miles de euros, ¿no? Y sí, o sea, eso es una realidad, y es lo que sucede, ¿no? La cantidad de. Y por otro lado, la mayoría de movimientos migratorios que hay en el continente africano son interafricanos. O sea, la mayoría de gente que se mueve en África son gente que se mueve entre países dentro del continente de África, es decir, entre países africanos. Eso es algo que yo creo que si lo cuentas la gente ni lo sabe. Yo creo que la gente se cree que todos los africanos quieren venir a Europa, que todos nos van a invadir y que todo. No, no, no. Los africanos quieren quedarse en su país, y si se van de su país es porque se encuentran en condiciones en las que prefieren arriesgar la vida. Muchos ni llegan, muchos se mueren por el camino, por el desierto. Luego hay mafias. O sea, nadie huye de un país por gusto, ¿no? Nadie quiere dejar sus tradiciones, nadie quiere dejar a su familia, a sus amigos, pues porque le apetezca y haya un efecto llamada, ¿no? Se dan condiciones en las que arriesgan su propia vida. Ya el Mediterráneo ya sería como el último paso o el último punto donde pueden perder la vida, pero mucho antes ahí pues están el desierto, luego muchos. Pues las condiciones del viaje, hay muchos que llevan mucho tiempo sin comer, sin beber, y se dan condiciones muy muy peligrosas en las que pueden morir, ¿no? Y atraviesan muchas fronteras les pueden matar. Entonces, bueno, es un poco desmontar. Yo creo que hay que desmontar un poco el mensaje, verlo con unos ojos críticos, y pensar por qué desde Europa nos venden este mensaje. Si es verdad, si es cierto el mensaje que nos venden, y desde ahí analizarlo y no comprarlo. Yo creo que lo más importante es no comprar un mensaje. En el momento en el que se compra un mensaje, pues este mensaje va a seguir circulando y va a seguir siendo provechoso, ¿no? Para Europa, para partidos políticos, empresas, de todo, ¿no? Además, por ejemplo, yo me quedaba sorprendido cuando vi un documental en el que
en esto hay muchos intereses metidos, ¿no? O sea, hay intereses de que la gente tenga fobia a que vengan para invertir luego, por ejemplo, en empresas de vigilancia. Por ejemplo, yo oía que hasta el Corte Inglés o distintas empresas están metidas en la vigilancia, por ejemplo, del mar Mediterráneo para justificar, ¿no? O se vende un mensaje que genere un miedo y este miedo justifique un gasto por parte del Estado que beneficia a ciertas empresas, ¿no? Entonces yo ahí ya me quedaba flipando de que hasta ciertas empresas que ni nos podemos imaginar están metidas en todo este mecanismo, en todo este negocio, porque detrás siempre hay un negocio claramente. Y si Europa realmente tuviera interés, ¿no? en que esto no sucediera, pues como tú bien has dicho, habría que fomentar la cooperación al desarrollo, que la cooperación al desarrollo lo que hace, aunque podríamos también debatir de si es buena, si es mala, si hay que dejar África que se desarrolle o tenemos que ser nosotros los que les demos la caña. Desde luego nunca darle el pez, pero a lo mejor darle la caña para pescar el pez. Bueno, eso es otro debate que actualmente está muy, muy candente. Pero si realmente los políticos tuviesen voluntad, o por ejemplo Vox tuviera esa voluntad de que no quisieran venir ni de broma, lo que harían sería incrementar el gasto público en cooperación al desarrollo para evitar que viniesen, ¿no? Y fuera de ello, por ejemplo, cuando nosotros nos hemos visto con distintos partidos políticos para convencerles de que a nivel municipal pues incrementaran los presupuestos a cooperación al desarrollo, nos decían que esto lo que hacía era fomentar el efecto llamada. Es decir, mezclaban términos que eran completamente contradictorios, ¿no? Si tú fomentas en la cooperación al desarrollo, disminuyes el efecto llamada, claramente, porque allí tienen mejores condiciones de vida. Y como bien has dicho, nadie quiere huir de su país y a enfrentarse a la muerte. Nadie quiere hacer eso, ¿no? Ciertamente hay circunstancias en las que conviene valorar bien lo que se hace, porque algunas políticas al desarrollo de cooperación han sido percibidas en algunos países africanos como negativas, en tanto en cuanto podía enviarse a una persona que con una percepción eurooccidental respecto a que, bueno, le das un dinerito para que pueda vivir, pero en el estándar estaba en la mejor vivienda, con el dinero era alguien normalito en Europa, pero era el rey de la tribu y por lo tanto era visto con extrañamiento y por lo tanto lo que era bueno cuando hacías la operación en Europa, en el terreno era distinto. Incluso hay políticas en Europa que favorecen a las mafias, lo cual es absolutamente aberrante y eso no habría que permitirlo. Lo mismo que tampoco cierto enfoque que hay desde allí de vosotros habéis hecho un trayecto a la revolución industrial y luego las distintas etapas hasta el 4.0 y todo esto. Nosotros queremos pasar por lo mismo. Tenemos derecho. No, a ver. Hay países en donde han pasado de una tecnología arcaica directamente al móvil, sin tener que hacer la transmisión de esas líneas puestas con ahí el cable por aquí y por allá. Bueno, saltarse etapas no es tan malo, siempre que lo vayas haciendo bien. Por ejemplo, tendríamos en el propio Etiopía o en otros países la idea de poder transmitirles conocimiento y decirles, no tenéis por qué pasar por las mismas etapas que nosotros, podéis ir directamente a una tecnología, a una energía verde, al 4.0, pero evidentemente eso requiere inversión en conocimiento, inversión en infraestructuras, en una industria que no tenga que ser contaminante porque sí, porque nosotros hemos tenido una etapa de contaminación, con lo cual ciertamente puede verse el problema desde un lado, desde decir, aquí vienen los europeos y no sus sistemas, sus modelos, no, pero también el prejuicio que pueden tener y que hay que quitárselo. No estamos hablando para que tengamos un imperialismo sobre nosotros, sí, no, para que no cometáis nuestros errores. Nosotros hemos cometido errores en nuestro desarrollo, vosotros no tenéis que pasar por lo mismo. Y si os decimos que no tenéis que pasarlo, no es una imposición, sino simplemente un consejo de amigo. Sí, ciertamente, efectivamente, yo creo que se puede hablar desde esa perspectiva, ¿no? De consejo, desde efectivamente de querer lo mejor, ¿no? Para el continente y no porque se lo digamos tiene por qué ser una visión imperialista ni colonialista.
ni mucho menos. Y también es cierto, ¿no? Otra cosa que a mí que sobre la que hay que incidir, ¿no? Y sobre la que hay que hablar y sobre la que hay que discutir bastante es un poco las condiciones en las que estamos haciendo que el continente compita con Europa. Es decir, estamos permitiendo que países que están 7 veces o 30 veces menos desarrollados que países como Europa compitan en las mismas circunstancias, es decir, compitan con las mismas reglas de juego. Y esto no puede ser. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, o sea, no puede ser que países africanos en los cuales hemos usado, porque es así, esta es la realidad, Europa y Occidente ha usado para desarrollarse, ha usado a todos estos países africanos para hoy en día estamos como estamos gracias a lo que hemos hecho con los países africanos, y ahora exigimos a los países africanos que compitan las mismas igualdades que nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es otro punto muy importante que hay que poner sobre la mesa. Los países africanos no pueden competir en las mismas condiciones en las que compiten España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o China. No puede competir igual que Etiopía, República Democrática del Congo, Mali o Burkina Faso, porque no es justo, ¿no? Es completamente injusto. Y ya, por ejemplo, Gaddafi en su momento planteó crear una unión, un fondo monetario africano. Luego planteó crear un Banco Mundial Africano y con ello no quiero justificar a Gaddafi en ningún momento, pero es verdad que cuando él intentó hablar de esto, pues se encontró que no había intereses, ¿no? Desde fuera de que África tuviera un Fondo Monetario Africano ni un Banco Mundial Africano, y pues vemos la eliminación de Gaddafi, ¿no? Entonces, y con ello ha habido muchos más, ¿no? Dirigentes que en el continente africano, bueno, cuando intentaron poner los puntos sobre las íes y decir lo que hay que hacer para que el continente se desarrolle, líderes que fueron elegidos democráticamente, como la República Democrática del Congo, en cualquier otro lugar, pues fueron completamente eliminados y justificados de causas de muerte natural cuando habían sido asesinados, ¿no? Y el que mejor salió parado, por ejemplo, fue Nelson Mandela, que estuvo 30 años en la cárcel, ¿no? Y ese sería el ejemplo del que mejor salió parado. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora sí que hay que hablar, y no solamente desde África, yo creo que desde Europa también tenemos una necesidad de reivindicar condiciones justas para los países africanos, porque no es justo que un país que no se le ha permitido desarrollarse, porque no se les ha permitido desarrollarse, el sistema colonialista era un sistema extractivista que no permitía el desarrollo ni la evolución ni económica, ni social, ni política de estas poblaciones, ni permitía que estas poblaciones decidieran sobre su futuro, ni decidieran ningún tipo de organización. Con ello tampoco hay que justificar al completo al continente, pero bueno, pues es una realidad que existe y que yo creo que desde Europa debemos de reivindicar, ¿no? A nuestros líderes que no se permita este tipo de comercio, este tipo de introducción o de penetración de los países africanos en el sistema actual. Yo creo que hay que reivindicar un comercio justo, hay que reivindicar unas reglas del juego donde puedan competir el continente africano. Pero esto solamente no va a suceder si el continente africano lo exige. Yo creo que por mucho que el continente africano hable, que ya está hablando, los países europeos no lo van a permitir, porque no hay intereses tampoco en tener más competidores, sino que tenemos que ser, yo creo que desde el propio Occidente, desde donde sí que se nos escucha. Yo creo que hay una masa social que, si la masa social de Occidente habla, los dirigentes actúan, porque no hay interés en tener descontenta a la población. Y yo creo que es desde Occidente desde donde debemos de exigir estas condiciones y desde donde debemos empezar a hablar y transmitir, ¿no? Este mensaje a la sociedad de que es una gran problemática y hay que exigir eso a nuestros dirigentes en voluntad. Y memoria, de ir a los detalles. Los Estados Unidos iniciaron su camino al desarrollo con proteccionismo. Ellos mismos deberían de mirar su propia historia, pero los europeos también deberíamos de desembarazarnos de una vez de esa
ignominia inducida que nos tratan de hacer cabizbajos, gente que, oh, pobrecitos, y fuimos imperiales en África, y Nilo Tempore, y hicimos mucho mal en África. Sí, ya, pero luego la Unión Europea ha traído los tratados ACP para un precio garantizado, cosa que otros no habrían hecho, otros no hacen y nunca harán. Con lo cual Europa también tiene que tener su orgullito a la hora de establecer esa relación con ciertos países en donde ha habido esa preocupación, quizá no la necesaria, quizá no la justa, quizá no la presión y voluntad justa y suficiente, pero también con esta relación con estos países. No sé si conoces en el ala oeste de la Casa Blanca, en la temporada final, el debate aquel que tenían Matt Santos y Arnie Vinnick, que en un determinado momento hablan de África. No sé si te acuerdas de ese pequeño No, detalle. la verdad es que esta serie siempre la he querido ver, pero no la he visto nunca. Pues es muy interesante de principio a fin, todas las temporadas. Aaron Sorkin es un grande a la hora de hacer guiones y está muy bien contado. Es una de las mejores series de la historia. Pues en ese momento, Arnie Vinnick, interpretado por Alan Alda, y Matt Santos, el candidato demócrata, pues dice, el candidato republicano, ¿cuál es la solución para la relación con África? Bajar impuestos. Que ellos bajen impuestos. Y el público diciendo, ¡ala! ¡Oh, venga! Bueno, pues él argumenta, yo voy a tratar de reproducir los argumentos, pero está muy bien hilado. Seguro que se puede criticar, pero dice, ellos tienen unos impuestos altos, los países africanos, porque es la única garantía de que cuando se les presta dinero, porque necesitan dinero para el desarrollo, deben demostrarnos a los prestatarios que son capaces de devolverlo. Y Sí. por lo tanto, ponen unos impuestos muy altos para decir podemos recaudar dinero, pero poniendo esos impuestos muy altos están quemando sus industrias, destruyendo la economía, están imposibilitando que haya generación de riqueza que al fin y al cabo es la que tiene el origen el pago de impuestos. Con lo cual, en ese círculo es donde tiene cierto recorrido dialéctico esa idea que decía chocantemente al público de qué pueden hacer los países africanos, bajar impuestos. Con lo cual Sí. es un elemento que puede chocar, pero puede servir de inicio para una reflexión. Sí, completamente. O sea, también al hilo de esto, ¿no? De que comentabas que ellos subían impuestos pues para que los grandes fondos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que al fin y al cabo el Fondo Monetario Internacional es un fondo que lo que quiere es recuperar dinero y el Banco Mundial es un banco. O sea, puede tener mejores fines o peores, pero es un banco que también Y quiere lo mismo recuperar sirve dinero. para los chinos. ¿El qué? Los chinos también, cuando prestan dinero, quieren recuperarlo. Sí, efectivamente. Los chinos también, ellos cuando están invirtiendo en muchísimas infraestructuras, están endeudando, ¿no? Al continente y lo que quieren es eso, que sea una deuda que quieren recuperar dinero y de esta manera tener atado, ¿no? al continente. Y como distintos líderes africanos que ha habido, de estos que te comentaba, que son líderes que al final han acabado con su propia autodestrucción porque decían lo que tenía que hacer el continente africano para desarrollarse y no decían lo que los líderes europeos querían escuchar, ¿no? Y siempre decían que la mejor manera de no pagar la deuda es no endeudarse. Es decir, no conllevar a no entrar en estos círculos propios del sistema en el que estamos, un sistema capitalista que te hace entrar en estos círculos de deuda y estar sujeto a distintas instituciones internacionales, como pues el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el gigante asiático. Entonces la mejor manera sería no endeudarse, y esto es una reflexión pues muy cierta que yo creo que, claro, hay que tener mucha voluntad, porque todos, como bien decía, todo se entiende, ¿no? Estos líderes africanos están manipulados están puestos, son títeres puestos por potencias extranjeras que claro que tienen interés en que el Fondo Monetario Internacional exista y en que el Banco Mundial exista, ¿no? Entonces es complicado y sobre todo hay que tener mucha voluntad para luchar contra esto, sí. Sí, evidentemente,
Si hablamos de esas tres patas, porque de la Organización de Naciones Unidas en principio iban a haber tres, pero solamente pudieron constituirse después de Bretton Woods, año 44-45, en el ámbito del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se hizo el acuerdo GATT, que cristalizó luego en la Organización Mundial del Comercio en el año 1995, que es cuando cristalizan una organización propiamente dicha. Pero es curioso porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tenían las competencias del otro hasta el año 74 en la reunión de Jamaica, que se hizo en el momento en el que las economías del mundo dieron rienda suerte a la fluctuación libre de las monedas, que hasta ese momento estaban vinculadas al patrón dólar oro. Sí. Sí. Que es curioso porque es vinculado con eso en el año 74, a pesar de que la crisis ya venía del año 71. Incluso hay quien dice que en el año 69, cuando Charles de Gaulle pide la devolución de los fondos que había depositados en la Reserva Federal, que se lo devuelvan en oro, y dice Nixon, que acaba de entrar, que dice: no tenemos oro porque no podemos devolvértelo, y el resto del mundo pues ve que, como están metidos en Vietnam, pues no pueden hacer frente a esos pagos. La crisis se cristalizaría en el 71, pero la propia dinámica de las organizaciones internacionales demora 3 años a que se pueda hacer oficial en la reunión del Fondo Monetario Internacional del año 74 en Jamaica. Pero en el año 79 es cuando se crea el sistema monetario europeo para tratar de atar esa fluctuación en el ámbito europeo, que es el origen remoto, en el 79, del euro que tenemos hoy en nuestros bolsillos. Con lo cual, este elemento siempre puede establecer para ciertos cambios, a pesar de que es difícil en la Organización Mundial del Comercio, que por ejemplo tiene como país en desarrollo a China, cosa que es aberrante, porque ya no lo es hace un montón de tiempo. Y ese privilegio debería de ser pues algunos países africanos que tuvieran ese estatus. Pero es difícil cambiarlo, es difícil modificar ciertas conceptualizaciones, porque tienes que negociarlo, y negociar multilateralmente con muchas bandas es muy, muy complejo, ciertamente. Sí, 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 ciertamente. Sí, o sea, yo creo que es un punto del que se habría de hablar junto con la cooperación al desarrollo por parte de los países europeos, es el comercio justo. Es decir, si tú quieres que un país se desarrolle, tienes que dejarle que bueno, pues que pueda entrar en la arena, ¿no? En que pueda entrar en la arena y competir contigo. Y ahora para mismo eso, no pueden. y para eso es bueno recomendar, a pesar de que pueda ser árido, pues ver las rondas de negociación dentro del GATT y de la OMC, que vean los acuerdos, las actas de la ronda Uruguay, la ronda de Doha, que fue de 2002, De Marrakech. cómo fueron las distintas posiciones, porque seguro que los apriorismos chocan con realidades. La realidad siempre es más rica que los prejuicios. Porque a veces se Sí. puede tener esa idea de este es malo, el otro es el bueno, y por lo tanto esta situación es como una película del oeste. Pero en realidad siempre hay intereses complejos, capas múltiples. Sí, claramente. O sea, hay intereses muy complejos y hay que efectivamente sería bueno que esos países tuvieran acceso, ¿no? A ver esas rondas de negociación. Y sobre todo también creo que hay algo que cada vez más está surgiendo, que es pedir por parte de la población, ¿no? Que sus líderes sean líderes transparentes. Es decir, que esto es algo que la población, yo considero que la población del continente, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado porque, bueno, algunos pensadores planteaban a África como que están así, ¿no? Por la inactividad de su población. Sin embargo, yo creo bueno, que el pueblo africano y el pueblo del continente maltrato a lo largo de la historia, y sí que yo creo que en estos momentos es muy complicado porque les puede costar la vida a la población civil, pero ya lo están haciendo, y es pedir eso, voluntad política a sus líderes. Cada vez más se les pide voluntad política y cada vez más protestas. Esto también lo vemos a través de los conflictos, ¿no? Un conflicto no surge principalmente solo por una etnia o porque se confrontan dos etnias, no. O sea, en el fondo hay
muchas cuestiones, ¿no? En Tigray puede ser incluso que la gente empiece a ver a Abiy Ahmed como un títere de Estados Unidos, o bueno, o sea, hay muchas cuestiones que yo creo que ya están surgiendo, no lo vemos directamente, pero sí de forma indirecta, y yo creo que es el buen camino. Yo creo que no me estoy refiriendo a que los conflictos sean el buen camino, pero sí que el buen camino es empezar a exigir a tus líderes políticos que trabajen por y para tu país y no sean que títeres puestos para trabajar por agentes externos o beneficios de potencias extranjeras. Yo creo que eso es un punto primordial para el continente y eso le va a permitir al continente empezar a ganar su propia autonomía, ir eligiendo su propio camino, que yo creo que África es un continente con muchísimo potencial. Se le tiene miedo, yo creo que desde Occidente se le tiene miedo a que África pueda tomar sus propias riendas, porque lógicamente, bueno, pues va a ser la población africana va a superar a la población china, incluso a la población india, y esto yo creo que para Occidente da mucho miedo de que en algún momento pueda despertar de verdad. Yo creo que da miedo de que pueda despertar de verdad y hacerse con una parte muy importante del tablero que actualmente no tiene, ¿no? Entonces, bueno, creo que el futuro del continente pasa un poco por ahí, porque la población siga insistiendo a sus líderes. Lógicamente va a ser muy complicado que un líder político llegue y tenga mucha voluntad y la ponga sobre la mesa, pero sí que creo que el camino va por ahí, va porque la población africana continúe insistiendo, continúe movilizándose y continúe reivindicando derechos, actuaciones y voluntades. Lo cual es curioso porque, en teoría, Etiopía es una democracia. En teoría, países africanos son democracias con estructuras de sociedades más allá del voto, con estructuras democráticas de establecimiento de unas reglas transparentes, pero chocan ciertamente con ese prejuicio de que, bueno, si algunos piensan que Abiy Ahmed es un títere de los Estados Unidos, en teoría en estos 3 años, ha habido mayor influencia de China en Etiopía que de un país occidental, ya sea Estados Unidos o Francia. Y esto se verifica, por ejemplo, en el hecho de que Addis Abeba es la capital de la sede de la Unión Africana. Y en la sede de la Unión Africana se han encontrado micrófonos chinos, escuchas de los chinos, no de otros países. Con lo cual, ciertamente, pareciera que los chinos tenían interés en controlar a su marioneta, dicho en esos términos, más que pensar que pueda ser un títere de los Estados Unidos, lo cual es ciertamente interesante e importante por la percepción, porque la percepción, sea real o no, juega un papel. Hombre, no vamos a ir a Cambridge Analytica y que establecía, según los perfiles de Facebook, qué noticia priorizaba para las personas y favoreció el Brexit, favoreció a Donald Trump, pero ciertamente la percepción inducida es un elemento importante y que juega en contra de esos derechos de la sociedad a la transparencia y a la buena información. Sí, completamente. O sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, sí, sí. Sí. Con lo cual tenemos una situación complicada. Sí, porque claramente la población tiene... Sí. Sí, sí. No sé si vas a decir algo. No, había un delay, creo, de un segundo. Continúa. No, sí, que es lo que tú decías, ¿no? Que la población tiene que estar informada. O sea, claramente una población que no está informada, pues es sujeta pues de vivir una falsa realidad, claramente. Y bueno, pues sí que es verdad que cuanto más informada esté la población, pues claro, es complicado también, es complicado informar a la población. Yo, por ejemplo, lo veía claramente de primera mano en Etiopía, ¿no? Y la gente pues no sabe muy bien ni lo que pasa afuera, ni conocen la realidad de fuera, ni conocen incluso, pues conocen unas realidades muy cercanas, es decir, realidades solo de lo que ellos ven,
luego conocen un poco lo que sucede en Europa, pero muy idealizado. Bueno, pues entonces, claro, no les lleva a luchar tampoco de una manera continua por su propia realidad. Claro, en el momento en el que dice, yo por qué tengo esto y por qué tengo esta miseria, ¿no? Y por qué otros tienen tanto, te puede llevar a la desesperación, a la pasividad, ¿no? Y por eso hay que valorar mucho cómo mucha gente del continente se está movilizando, ¿no? Frente a esas ganas de desmovilizarse, cómo la gente lucha, cómo la gente se moviliza, cómo hay una gran movilización y un gran activismo en el continente del que no se habla nada, porque otra vez más, repito que, bueno, si tú escribes un libro hablando de las cosas positivas del continente, pues nadie te lo va a comprar, ¿no? O sea, nadie te lo va a comprar, muy poca gente, entonces las editoriales no le van a interesar que se hable bien del continente. Sin embargo, cuando tú empiezas a hablar de África desde un punto de vista pesimista, desde un punto de vista negativo, todo el mundo te lo va a comprar. Lo mal que está África, lo mal que tal. Entonces, bueno, es por eso que es muy complicado meter en la sociedad, tanto allí como aquí, y aquí más aún, este mensaje positivo del continente. Sí, por ir dando un cierto cierre a este conversatorio, ciertamente solamente es noticia cuando hay hitos, como por ejemplo la reanudación de la guerra en el Tigray de hace no mucho tiempo, y cuando ahora Eritrea se ha metido en el conflicto, haciendo una especie de crunch con los tigraínos entre la parte federal, los tigraínos, y por el norte en los eritreos, lo cual ciertamente hace más complejo el poder evacuar consultas y solucionar el conflicto, si es que hay alguna posibilidad. Sí, 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 claramente. O sea, solamente escuchamos hablar de, efectivamente, como tú bien dices, cuando escuchamos hablar de, pues es o de conflictos, o de hambrunas, o de desigualdades, o de pobreza, o de malnutrición, o de violaciones. Es decir, nunca escuchamos hablar de África desde la cultura, desde la literatura, desde la historia, desde la diversidad, desde las distintas lenguas, desde las expresiones artísticas. O sea, todos estos mensajes son mensajes optimistas, mensajes de que no te estoy diciendo con ello que tengamos que ocultar y no mostrar la otra parte negativa de África. Claro que sí. No hay que ser ni afropesimistas ni afrooptimistas, hay que ser afrorealistas, es decir, hay que mostrar la realidad de África tal y como es, tanto con sus partes negativas, pero también con sus partes positivas. Y las partes positivas claramente no se muestran. Pues habrá que ir empezando y hacemos votos porque la gente se interese por todas esas expresiones artísticas y por la gente innovadora que seguro que existe en Etiopía y también en otras partes de África. Con lo cual, Sí, pues sí, claramente. muy agradecido de haber llegado hasta aquí. A cualquiera que quiera dejar un comentario, pues encantados. Y sobre todo de haber podido contar contigo. No, pues muchas gracias a ti por el canal que tienes y por invitarme y por dejarme expresar, ¿no? en este medio y poder contar un poco más a la gente un poco pues sobre el continente que es mi pasión, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos.